Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Quetzali y vamos a presentar el síndrome de Wolcott-Rallison. Mi equipo está conformado por Alma, Ricardo, Fer y yo, Quetzali. Síndrome de Wolcott-Rallison. Este es un trastorno autosómico recesivo poco frecuente, el cual es asociado con la diabetes neonatal permanente o temprana en la infancia dependiente de la insulina. Esta enfermedad es caracterizada por la displasia epifisiaria múltiple y retraso en el crecimiento, además de otras manifestaciones clínicas multisistémicas variables. La proteína PERK guarda una relación muy estrecha con el retículo endoplasmático rugoso, ya que es necesaria para el normal funcionamiento de las células beta pancreáticas. Un examen de las células beta del páncreas revela un tamaño incrementado del retículo endoplasmático rugoso. Aparentemente parece como lleno de proteínas que no están dobladas, incluyendo la insulina, ya que éstas no la secretan normalmente. Aquí a mi mano derecha podemos ver en un corte histológico cómo se puede ver el páncreas en comparación de una persona con este síndrome a una persona sin el síndrome. Es causada por mutaciones en el gen que codifica el factor de iniciación de la traducción eucariota 2A quinasa 3, es decir, EIF2AK3. La traducción eucariota es el proceso donde la secuencia de una molécula de ARN mensajero pasa a una secuencia de aminoácidos. EIF2AK3 también es conocido como retículo quinasa endoplasmática, similar a la PERK. La PERK es una proteína transmembrana del retículo endoplasmático que juega un papel clave en el control de la traducción durante la respuesta proteica desplegada. Se pasa por herencia autosómica recesiva. Esto significa que la afección genética se da cuando el bebé hereda una copia de un gen mutado de cada uno de los padres. Aparece en la etapa neonatal o primera infancia, que es el periodo que va desde el nacimiento hasta la edad de 8 años. La disfunción del retículo endoplásmico es fundamental para los procesos de la enfermedad. La variabilidad de la enfermedad es independiente de la naturaleza de las mutaciones EIF2AK3, con excepción de una edad más avanzada al principio. Otros factores pueden incluir otros genes, exposición a factores ambientales y manejo de la enfermedad. El pronóstico ante esta enfermedad es muy desalentador, ya que las personas suelen morir a una edad muy temprana, gracias a un fallo multiorgánico o hepático en su mayoría. Diagnóstico clínico. Se debe sospechar síndrome Wolcott-Rallison en cualquier lactante que presente diabetes neonatal permanente asociada con displasia esquelética y o episodios de insuficiencia hepática aguda. Dado que parte de las características principales de presentación del síndrome pueden ocurrir más tarde durante el curso de la enfermedad. También se debe sospechar de este síndrome en cualquier lactante con diabetes mellitus que se presente en el recién nacido o a una edad muy temprana, antes de los 6 meses, que se origine en una población donde hay una alta prevalencia de consanguinidad, o en el caso de antecedentes de diabetes neonatal, con desenlace rápidamente fatal en hermanos o en familia extensa. Estos pacientes deben ser evaluados radiológicamente antes de detectar signos tempranos de anomalías esqueléticas y mineralización deficiente. El retraso de crecimiento y la baja estatura en pacientes con Wolcott-Rallison generalmente puede ocurrir clínicamente solo después de la edad de 1 año aproximadamente. Desde esa edad, por lo general, se observa una desaceleración gradual de la tasa de crecimiento, con un retraso del crecimiento que a veces se vuelve extremadamente severo. Para los pacientes mayores, existe aún una tendencia a un cese permanente del crecimiento después de los 10 años, en relación con el desarrollo de lesiones óseas. Cabe señalar que en la actualidad es posible que no se conozca completamente el alcance de la variabilidad clínica del síndrome, como consecuencia de su rareza, y que la edad de aparición, la displasia ósea y la insuficiencia hepática no deben ser necesarios sospechar de Wolcott-Rallison en un paciente con diabetes de inicio temprano.
Se han encontrado mutaciones homocigotas en IF2-AK3 en pacientes con Wolcott-Rallison a una edad de inicio de hasta 2 años y medio, en un paciente con Wolcott-Rallison sin displasia ósea a la edad de 32 años, y se han informado insuficiencia hepática en todos los pacientes con síndrome de Wolcott-Rallison. Aunque el Wolcott-Rallison es un síndrome raro, ahora parece ser la forma más frecuente de diabetes neonatal permanente de inicio temprano en pacientes nacidos de padres consanguíneos, donde puede representar el 25% de los casos. Sospechamos que la ERH está infradiagnosticada en gran medida en la actualidad, debido a la muerte temprana de los pacientes, y la mayoría prevalencia de estos pacientes en países donde las estructuras para la atención de la salud pueden ser no óptimas. Asesoramiento genético y diagnóstico prenatal. Se recomienda encarecidamente el asesoramiento genético del síndrome Wolcott-Rallison como enfermedad autosómica recesiva rara, sin manifestaciones clínicas en los padres. El asesoramiento genético solo se puede proponer a los padres de un niño con síndrome Wolcott-Rallison diagnosticado previamente, con mutación EIF2-AK3 confirmada. El riesgo de recurrencia es del 25% en hermanos de pacientes con el síndrome de Wolcott-Rallison. En el caso de las familias consanguíneas extendidas con un caso de Wolcott-Rallison diagnosticado genéticamente, otras parejas consanguíneas emparejadas también deberían beneficiarse del asesoramiento genético y determinar su estado de portador de la mutación EIF2-AK3. En vista del inicio temprano de la enfermedad y la condición grave y el pronóstico de la ERT, en la actualidad se recomienda encarecidamente el diagnóstico prenatal para esta enfermedad. Los embarazos generalmente no son complicados y el único diagnóstico prenatal del síndrome Wolcott-Rallison es el diagnóstico genético, basado en el genotipo de las mutaciones EIF2-AK3, que están presentes en ambos padres, portadores heterocigotos. Método diagnóstico. El diagnóstico debe sospecharse en cualquier niño, principalmente menor de 6 meses, con displasia esquelética y o episodios de insuficiencia hepática aguda y un historial familiar de consanguinidad y o diabetes neonatal. La diabetes no es autoinmune, como demuestra la ausencia de anticuerpos específicos para diabetes tipo 1. Las radiografías muestran signos precoces de displasia epifisiaria múltiple y mineralización deficiente. El análisis genético molecular confirma este diagnóstico. Su tratamiento va desde el control estricto de diabetes con una bomba de insulina, evitar el uso de fármacos y vacunación, ya que estas personas suelen estar inmunosuprimidas por el alto riesgo al fallo hepático o renal. En su último estadio se someten incluso hasta una terapia de hemodiálisis. En su epidemiología se han descrito al menos 60 casos. La mayoría de pacientes provienen de familias consanguíneas, por lo que su prevalencia suele variar considerablemente entre países. La enfermedad está probablemente infradiagnosticada debido a las muertes prematuras antes del diagnóstico.